Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Las sedes y el proceso electoral de este año. Voy a presentar a Jorge Cali, jefe de la bancada del partido Libertad y Refundación. Jorge, buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación a su programa. Es un placer estar aquí en la entrevista junto a Pedro Arquero, Juan Carlos Elviri y, por supuesto, frente a Pueblo Hondureño. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Está conmigo el empresario, expresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Hasta hace unos pocos días, ahora coordina el Partido Salvador de Honduras. Don Pedro Arquero, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Un gusto saludarte, un gusto saludar al pueblo hondureño y a Jorge y a Juan Carlos. Juan Carlos Elviri es diputado por el departamento de Copán, liberal, y es candidato designado por el partido con Yanni Rosenthal Hidalgo como candidato. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Es un privilegio realmente debatir el día de hoy con Jorge y con Pedro y tener la oportunidad de poder llegar a tu selecto auditorio. Me decía ayer el exministro de la Presidencia y ahora candidato a diputado por Francisco Morazán, Eval Díaz, que una oposición lenta, que tardaron años en darse cuenta que las sedes venían. Iniciemos con eso, Pedro. ¿Qué piensan de esa posición del Partido Nacional? Mira, la verdad es que independientemente de que hace mucho tiempo estaba el tema de las sedes, el tema es que igual sigue siendo inconstitucional, igual sigue siendo ilegal, igual sigue violando nuestro Estado de Derecho y sigue violando nuestra soberanía. Todas las organizaciones de sociedad civil conscientes de la realidad nacional se opusieron en su momento a la ley de las sedes y luego esa ley salió en el 2013. Del 2013 a la fecha no ha generado más que unos pocos cientos de empleos. Yo te garantizo que no hay ni 1.500 empleos generados por las sedes desde el 2013 a la fecha. Eso quiere decir que es un proyecto que no ha servido para generar empleo, al igual que la farsa de la promesa del 2020, porque nunca se generaron tampoco los 600.000 empleos del 2020. ¿Qué es lo que pasa este año? Vuelve a resurgir el tema porque del 2013 a la fecha no se instalaron muchas sedes en el país y se aceleró el proceso el año pasado y luego este año le meten en el Congreso beneficios adicionales, por cierto, de manera ilegal también, porque lo hacen vía interpretación, la ley de impuestos, lo cual no es correcto, porque es un cambio a la ley, es una modificación, no es una interpretación. Y lo utilizan en este año para darle más beneficios a las sedes, porque ellos mismos van a utilizar las sedes para refugiarse, y segundo, lo usan como una herramienta de campaña política con la falsa promesa de que van a generar empleos. Y como saben que han destruido el empleo durante los últimos 10, 12 años en el país, pues ese tema lo quieren compensar con una mentira. La realidad que han destruido el empleo en el país lo quieren compensar con una falsa promesa de generación de empleo a través de este proyecto que no ha generado empleos del año 2013 a la fecha. Y otra preocupación mayor también es lo que es el numeral 3 del artículo 41, en donde claramente se establece que las sedes van a poder autolegislarse en temas tan variados como la extradición, el narcotráfico, el lavado de dinero, la pornografía infantil y crimen organizado. Eso quiere decir que estas sedes legalmente pueden ser utilizados como paraísos de este tipo de criminales para poder protegerse y evitar de esa manera las consecuencias legales que establece nuestro marco legal, que ya nuestro marco legal también ha sido afectado con ese nuevo Código Penal que entró en vigencia también de manera ilegal, que sirve para proteger a corruptos y narcotraficantes. Entonces todo es parte de una maraña de leyes, de decretos y de protecciones que están utilizando estos señores del gobierno para asegurarse de tener ese nivel de protección, porque ellos saben que en el mes de noviembre no van a sacar más que una pequeña cantidad de votos, porque el pueblo hondureño está cansado, el pueblo hondureño quiere un cambio. Y ese cambio se va a venir a partir de noviembre y se va a instalar en el gobierno en enero del próximo año. Ellos aseguran, y tomando en cuenta que tú has sido el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y un miembro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que ustedes están pretendiendo defender a los empresarios hondureños, que eso es todo lo que quieren. ¿Qué hay de eso? Mira, lo que queremos proteger es a todos los hondureños en general, independientemente de que sean o no sean empresarios. El tema de la soberanía es importante y es importante también porque mucha gente ni siquiera sabe qué es la soberanía. La soberanía, en resumen, es el poder del pueblo. El pueblo decide, el pueblo manda. De manera directa a través de las elecciones y de manera indirecta a través de los representantes que se eligen en estas elecciones y que toman las decisiones de políticas públicas. Pero la raíz del poder
viene del pueblo. Entonces, cuando el pueblo elige los representantes y estos representantes a nombre del pueblo implementan políticas públicas, hacen leyes, ejecutan planes, etcétera, eso es la soberanía popular. Pero en las sedes se destruye la soberanía popular. El pueblo no va a mandar en las sedes. Quien va a mandar en la sede es el dueño de la sede, un privado. ¿Tenemos algo nosotros en contra de los privados? Por supuesto que no. Si lo que más necesitamos en este país es inversión privada y en especial extranjero, y te voy a explicar por qué. Si nosotros agarramos todos los capitales nacionales y se invierten y aún ponemos a los empresarios nacionales a endeudarse para que puedan invertir más del capital que ya tienen, no vamos a poder generar las suficientes fuentes de empleo que necesita el país. Es urgente entonces que generemos las condiciones adecuadas para que vengan los inversionistas extranjeros a invertir y que nos ayuden a generar las fuentes de empleo que nosotros internamente no vamos a poder generar. Ahora, los extranjeros que quieran venir a invertir son bienvenidos siempre y cuando respeten nuestra Constitución, respeten nuestro Estado de Derecho y respeten la soberanía. Pero el hecho de venir dentro de un esquema que más bien destruye todo lo anterior no tiene ningún sentido para los hondureños. Ese tipo de inversionistas son una de dos categorías. Número uno, pueden ser incautos, que vienen al país, no hacen la debida diligencia correcta y cometen un error. O número dos, son piratas, son delincuentes que vienen a buscar refugio, así como los mismos delincuentes internos que necesitan refugio para evitar ir a las Cortes de Nueva York cuando dejen el poder. Sí, Juan Carlos Elvira, ayer se ha unido la bancada del Partido Liberal con su candidato Gianni Rosenthal para ir contra las sedes. Escuchaba hace un momento a Mario Segura, algunos cuestionan que liberales en algún momento votaron a favor de las sedes. ¿Qué pasó ayer? Mira, hay un aspecto de contexto que no podemos olvidar. El 2009 hizo perder el equilibrio y la alternancia en el poder en el país. El 2009 se rompió la democracia en el país y se instaura casi una dictadura. Bosquejo de dictadura con democracia, con raciocinios de democracia. Y esa pérdida de equilibrio ha hecho que el mismo Partido Nacional no solamente haya aprobado esa ley con 71 diputados que tenía en ese momento, pues después de los resultados electorales del 2009, sino que ha venido derivando en abusos en la aplicación del mismo marco legal que ellos mismos aprobaron. O sea, lo que quiero dar a entender es que han desnaturalizado la misma ley. Ya actualmente, ya la aprobación ni consulta a los ciudadanos. Fue derivada para buscar la manera de desarrollar sectores deprimidos económicamente y están desarrollando sectores que tienen mejores perspectivas de desarrollo en el país, siempre en el corredor productivo del país. Estamos hablando de Choluteca, estamos hablando de Ceiba, estamos hablando de Choloma, estamos hablando de Islas de la Bahía. Y obviamente que también sin consultar a la ciudadanía, atentando contra la misma población, atentando contra la misma institucionalidad, como es el marco de la autonomía municipal. Y obviamente que esa desnaturalización, más los privilegios que se han venido marcando en esta reforma que estaba señalando Pedro, viene denotando obviamente que hay clases privilegiadas, que hay clases que no son exactamente el propósito que existió. Y obviamente que también en el marco de lo que plantearon, recordemos que fue una estrategia para buscar la manera de posicionar el país en un momento determinado, no ha demostrado ninguna acción de generación de empleo, más que lo que poco que se ha podido demostrar. Y esto demuestra que no funciona la estrategia. Y aunado a lo que ha venido suscitándose con respecto a las reformas institucionales del país. Recordemos que a partir del 2011 se ha venido haciendo toda una serie de acciones desde lo que fue la derivación de la reforma constitucional, la ley de privación de dominio, con respecto a todo el componente de lavado de activos, y que ha venido derivando también en marcos que vuelven compleja la inversión para aquellos que han lavado lo lavado, valga la redundancia. Mire lo que estoy diciendo, han lavado lo que han lavado. A la misma familia Rosenthal les incautaron bienes que hoy, ¿quién los tiene? ¿Quién los lavó? Se lo robaron. ¿Y eso? ¿Cómo lo van a demostrar? Esta es la forma. Estos son los mecanismos para intentar instaurarlo. Que hay que ponerle mucha atención porque obviamente la cera la Constitución, la cera la autonomía municipal, la cera la voluntad ciudadana de poder saber si depende de ellos o no el desarrollo económico de este país. Se habla de que ayer fue un gran momento, se han unido todos los diputados liberales con su candidato Gianni Rosenthal. Esto no ocurría ya días que todos los diputados liberales estén de acuerdo en algo, pero ¿qué le espera a ese proyecto de ley del Partido Liberal contra las sedes en el Congreso? Nada fácil la incidencia, porque... Explíquemele a la gente qué pretenden los liberales, qué van a hacer los liberales. En primer término... Diputados liberales y candidatos. Entender claramente, el proyecto de ley pudo haber sido presentado el día de hoy, porque en la normativa que existe de las sesiones virtuales
que es una cosa que tiene que desaparecer, tiene que llegar a ser presenciales muy pronto y tenemos que exigirlo permanentemente. En el marco de la sesión se presentan los proyectos de ley vía electrónica y se da constancia de haber sido presentados. Pero hemos dado una dilatoria, porque tenemos que sentarnos con otras fuerzas políticas, tenemos que sentarnos con otros sectores para darle fuerza a la propuesta con respecto al tema. Y tenemos que exigir que este proyecto de ley sea dictaminado y sea no solamente presentado, sino que dictaminado y presentado al Pleno para poderlo discutir. Y obviamente que la intención es aunar la labor de incidencia de la oposición para que entiendan estos que están en un criterio de arrogancia, después de esa pérdida de equilibrio de poderes, porque digo yo, aquí no hay independencia de poderes, tienen secuestrado el Poder Judicial, tienen secuestrado el Congreso Nacional a nivel de su Junta Directiva y obviamente el Ejecutivo. Y en este criterio tener la fuerza para lograr hacerle sentir que en este país todavía hay resquicios de democracia que tenemos que intentar restaurar. ¿Cuál es la posición de Libre, don Jorge Calix? Usted es el jefe de la bancada del partido. Gracias, Raúl, un placer estar nuevamente, lo digo, estar aquí en su programa. Pueblo hondureño, para sacar a las sedes, primero hay que sacar al Partido Nacional del poder. Ese es el primer paso. Mientras ellos sigan controlando el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y toda la institucionalidad, las Fuerzas Armadas, etcétera, las sedes seguirán siendo un fantasma con el que tenemos que lidiar. Libre está en contra de las sedes. Y estamos en contra no porque se nos antoja, sino por tres razones esenciales. Número uno, porque atenta contra la Constitución de la República. Número dos, porque atenta contra la soberanía nacional. Y número tres, porque atenta contra los derechos sagrados del pueblo hondureño. Desarrollo estos tres puntos de manera breve. Va contra la Constitución, porque la ley orgánica declara inaplicable al menos 10 artículos de la Constitución de la República. Eso es inconstitucional. En la pirámide de Kelsen, arriba está la Constitución, abajo las leyes secundarias. Y toda ley secundaria que se oponga a la Constitución que está en la cúspide de la pirámide es inconstitucional. Número 2, atenta contra la soberanía. El artículo 2 de la Constitución de la República, de manera taxativa, expresa lo siguiente: la soberanía popular reside en el pueblo, corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes que se ejercen por representación. ¿Quién escoge al director de la sede? ¿Quién lo escoge? No sabemos. Sinceramente no lo sabemos. Es decir, me refiero a que no lo escogemos como pueblo. Hay un mecanismo para escogerlo, mecanismo ilegal, pero no lo escoge la ciudadanía. Así que eso no puede suplantar la soberanía popular. La misma ley orgánica de las sedes establece que si se va a instalar una sede en una zona urbana, hay que hacer una consulta. Hay una sede en Choloma, hay una sede en Roatán, las dos son zonas urbanas. La de Choluteca no sé si está en zona urbana, la verdad desconozco, no voy a referirme a ella, pero Chamelecón y Roatán sí. Pregunto yo, le pregunto a usted, amigo televidente de Chamelecón, o a usted, amigo televidente de Roatán, ¿hicieron algún plebiscito para ver si estaban de acuerdo ustedes, los ciudadanos, pobladores, vecinos de Chamelecón y de Roatán, para que se instalara esta sede? No es cierto, no lo hicieron. Este comité de buenas prácticas que tiene que pasar por el Congreso, pasó por el Congreso? Ninguno de los tres comités de buenas prácticas de las tres sedes que ya están funcionando ha pasado por el Congreso. Requisito establecido en la misma ley orgánica. Entonces, instalaron los comités de buenas prácticas, los encargados de cada zona especial de desarrollo, y no pasó por el Congreso, violentando la misma ley secundaria que ellos mismos crearon, la ley orgánica de las sedes. Y otro punto, el último, violenta derechos sagrados del pueblo. Voy a referirme a dos. Voy a referirme primero a los derechos de índole laboral. Ayer en este mismo foro estaba Eval Díaz diciendo: se les va a pagar 10% más
del salario mínimo. Es cierto, eso dice la ley. Pero lo que no dice Eval Díaz, y además yo le pedí a él que me permitiera entrar a este mismo foro a decírselo en la cara, pero se me corrió, es lo siguiente, es que si bien es cierto le van a pagar 10% más del salario mínimo, supongamos que el salario mínimo que usted está ganando hoy son 10.000 lempiras, le van a pagar 10% más, 11.000, pero ¿sabe qué? No le está diciendo Eval Díaz que no le van a pagar 13º, 14º mes de salario, que si usted está embarazada y va a tener un hijo, no va a tener licencia por maternidad, que si a usted lo despiden, no le van a pagar prestaciones, el código de trabajo se lo quieren pasar por el arco del triunfo, eso nosotros, el Partido Libertad y Refundación, no lo podemos permitir, sin contar que es entregar un pedazo de territorio a una persona extranjera. Ya hemos visto los videos en Próspera, en Roatán, cómo el americano dueño de esa sede se para ahí y dice: a mí no me importa quiénes son ustedes, esta sede es mía, se me van o los mando a sacar. Eso no se puede, la tierra es de los hondureños. Y Froilán Turcios decía que el primer deber, la primera responsabilidad de cada ciudadano hondureño era la defensa del territorio. Por estas y otras razones que vamos a ir explicando en el transcurso del programa, estamos en contra de las sedes en el Partido Libertad y Refundación. Y ayer lo dijimos en nuestra asamblea, lo dijo nuestra candidata. Al llegar libre al poder, al ser Xiomara Castro presidenta de Honduras, las sedes se van. Y los que han metido dinero en ese proyecto que va al fracaso, ilegal, sepan que lo van a perder. Y no es una amenaza, es simplemente que ¿quién los manda a andar haciendo negocios con narcotraficantes? ¿Quién los manda a andar haciendo negocios al margen de la ley y de la Constitución? Revisen la ley. Sus comités de buenas prácticas, ninguno ha pasado por el Congreso, ilegal. Así que si los cachurecos vienen a decir que nos van a caer demandas, no le tengamos miedo, pueblo hondureño, porque ellos han actuado al margen de la ley. Y lo que se actúa al margen de la ley, por el principio de legalidad, es nulo, así como todas las consecuencias de ese acto ilegal. Ayer dijo Eval Díaz que pienso yo que a pesar que ya no es el ministro de la presidencia, es la persona que mantiene una relación estrecha con el presidente Hernández y el Partido Nacional. Dijo que este es un debate político, no jurídico, que lo jurídico ya está dado. No, hay una cosa que tengo que aclarar ahí. No, primero, perdón. don Pedro. Mira, a ver, son dos cosas. Primero, es un debate jurídico y es un debate político, es ambas cosas. El debate jurídico, sin lugar a duda, es alrededor del concepto de que es una ley ilegal, es una ley inconstitucional, viola el Estado de Derecho y viola la soberanía, sin lugar a dudas. Todos los abogados expertos y no expertos en materia constitucional te lo pueden decir. Yo, que no soy abogado y que nunca he sido un estudioso de la ley, con solo leerme un par de artículos y un par de pláticas ya comprendí el por qué es ilegal. Jorge ahorita acaba de explicar muy bien por qué es ilegal, desarrollando un poquito más los conceptos que hemos platicado a lo largo de los primeros minutos del programa. Entonces, ese es el tema legal. Y el tema político es que ellos lo quieren usar como una herramienta política de campaña para las elecciones de noviembre. Y obviamente nosotros, como las fuerzas políticas de oposición, tenemos que contrarrestar esa mentira que le están diciendo al pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de mentiras, al igual que el pueblo hondureño. No se van a generar trabajos con un proyecto ilegal, no es la vía correcta. Entonces, es ambas cosas. Es un tema político y es un tema legal. Con solo el hecho de que sea ilegal, no debería de ser ni siquiera tomado en cuenta en el país, no debería de ser un tema político. Pero como las personas que están en el gobierno están acostumbrados a violar la Constitución, a violar las leyes, a irrespetar el Estado de Derecho, hacen lo que sea con tal de tratar de llegar a sus objetivos políticos, aún atropellando al pueblo hondureño, al mismo gobierno, las finanzas públicas, la Constitución y las leyes, y por eso es que nos meten estos paquetes como los de las sedes, como la reelección ilegal, como el fraude del 2017, como el Código Penal, como la Ley de Secretos, como el Consejo Nacional de Seguridad, en fin, tantas cosas que son inconstitucionales que nos han metido a lo largo de estos últimos 12 años, que ellos los han usado para centralizar el poder alrededor de una sola persona con el objetivo de seguir cometiendo actos de corrupción dentro de un manto de impunidad. Y a la par de eso, su proyecto político de mantenerse en el poder de forma indefinida para poder seguir haciendo esos actos de corrupción y mantenerse blindados con una institucionalidad secuestrada.
Entonces son las dos cosas, Raúl. Es un tema político y es un tema legal. Y en ambas canchas llevan perdido el partido, porque es ilegal y porque es un proyecto político fallido, porque el pueblo hondureño ya sabe que si en 12 años lo único que han hecho es destruir el empleo, es mentira que ahora van a venir con una falsa promesa realmente a generar empleo. Es simple y sencillamente una muletilla de campaña política. En tus palabras siento, Pedro, que también el pueblo tiene que apoyar estas posiciones de ustedes y sentir fuerza en contra de las sedes. De hecho, el pueblo hondureño nos apoya. O sea, si tú te fijas, todas las organizaciones de sociedad civil están en contra de las sedes, todos los partidos políticos que no están en el poder estamos en contra de las sedes, el ciudadano común de a pie está en contra de las sedes. Yo cuando voy caminando por la calle o en centros comerciales o en restaurantes o lo que sea, la gente me dice, por favor hagan algo para detener las sedes. Lo vamos a hacer. Si no logramos ahorita conseguir la mayoría de diputados en el Congreso Nacional para que lo logren cambiar, porque lamentablemente las personas que controlan el Congreso de la República son parte del Ejecutivo y le deben lealtad y obediencia a Juan Orlando, aunque eso no debería de ser así, porque el Congreso de la República debe de ser un poder del Estado independiente, complementario a los otros dos y no al servicio de como está actualmente. Y los diputados honrados que quieren hacer las cosas bien, lamentablemente no alcanzan la mayoría que necesitamos. Pero pues si por un milagro de Dios logramos tener la ayuda de parte del Partido Nacional que se necesita para derogar de esa ley, pues arreglamos el problema ahorita. Hay que ver si dentro de esa bancada de nacionalistas podemos tener unos 20 o no sé cuántos exactamente, Juan 25. Carlos y Jorge son los que se ocupan, a ver 25. Cuántos, si logramos conseguir 25 patriotas del Partido Nacional de ese Congreso para que nos apoyen a derogar esa ley junto con los amigos de Libre, junto con los amigos del Partido Liberal, junto con los amigos de Pino y las demás bancadas representadas. Si tuviéramos 25 nacionalistas honrados en ese Congreso, derogamos la ley ahorita. Si no, vamos a tener que esperar entonces a que el Partido Salvador de Honduras gane las elecciones en el próximo mes de noviembre. El camarógrafo Evo le estaba haciendo así, ¿ve? Que no cree que hayan 25 dispuestos. Y yo pensé en los Estados Unidos cuando iban a enseñar a Trump que si se le iban a dar vuelta a 5, que se le dieran vuelta era suficiente y no pasó. Juan Carlos. Bueno, yo estoy claro de que el Congreso es un ambiente hostil, es un ambiente sumamente difícil, pero tenemos que buscarlo. Y estoy claro también, como lo señalan mis compañeros, que cada una de las fuerzas políticas no tiene que tener temor a los señalamientos de Val con respecto al tema de que es un tema político. Claro que es un tema político. Pero el problema es que ustedes quieren denaturalizar la política, porque utilizan una política en contra del pueblo, utilizan una política para volver un instrumento para enriquecerse o algún criterio. Eso no es así. La política no tiene por qué estar pagando las consecuencias, o debería estar pagando las consecuencias de la responsabilidad de unos pocos. Y obviamente que buscando la manera de deformar el componente de que al decir político es que es populista, es la banalidad de la irresponsabilidad. Al contrario, este es un componente jurídico y político, pero responsable también. Jurídico y político que tiene que tener claridad para buscar la manera de defender la soberanía del país, la Constitución, y buscar hacer preservar el Estado de Derecho, hacer preservar la institucionalidad y sobre todo el criterio tan importante de hacer preservar que la hondureñidad en general no pierda la esperanza de que este país, la única forma de reducir la pobreza es emigrando o que se mueran en los hospitales por falta de vacunas. Creo que es una oportunidad histórica también para que entiendan claramente de que no se ha perdido los resquicios de democracia, aún con todos los defectos que pueden existir, y que la oposición tiene que unificar posiciones, porque la primera premisa que tiene que hacer es demostrarlo que han fallado en estos 10 años de gobierno y que no pueden continuar en el poder, porque abusan del mismo permanentemente, abusan del temor de la ciudadanía de salir a las calles, abusan permanentemente de la ley para hacer preservar su propio interés y no el interés de las mayorías en este país. La gente, el pueblo, considera de que y espera en el fondo todavía, porque he hablado con alcaldes, diputados y como dice Pedro Barquero, que coordina el Partido Salvador de Honduras, la gente en la calle le dice a uno, la alianza tiene que venir para vencer al Partido Nacional. ¿Va a ocurrir eso, Pedro? Bueno, mira, ya hubieron conversaciones antes de las internas y lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo. Probablemente las fuerzas políticas volvamos a platicar en estos próximos días para ver si es posible. Ahora yo te digo,
Nosotros sabemos que tenemos posibilidades de poder ganar las elecciones con o sin alianza. Obviamente, una alianza te facilita el camino. No es lo mismo el esfuerzo que vas a hacer corriendo solo que corriendo con otras personas a la par. Entonces, siempre es una posibilidad. En política las puertas nunca deben de estar cerradas, las puertas siempre deben de estar abiertas. Hay lazos de comunicación, hay lazos de amistad con las diferentes fuerzas políticas de oposición y puede hacer que en un futuro podamos volver a tocar el tema. Jorge. Antes de hablar de eso, de referirme a lo que acaba de decir don Pedro, solo quiero decir algo que usted comentó antes de comenzáramos este segundo bloque. Que Eval Díaz decía que este era un tema político y no jurídico. Es de las dos cosas. Él dice que no es jurídico porque la Corte ya emitió un fallo. Yo le voy a decir a Eval Díaz y al pueblo hondureño, no se nos olvide que esa Corte que emitió ese fallo fue la Corte que puso Juan Orlando Hernández, quitando 4 magistrados de la Sala Constitucional que habían declarado de inconstitucional en un primer momento este proyecto y metiendo 4 mandaderos. No se nos olvide que ellos actúan con la amenaza, amedrentando gente, empresarios, políticos, medios de comunicación, para que estén alineados con sus posturas y con sus planes. Entonces, claro que es jurídico. El debate jurídico no está votado. El debate jurídico está vigente. Acabo de mencionar lo de los comités de buenas prácticas. No está aprobado por el Congreso. Eso es un debate jurídico. No solo es político porque se está evadiendo, se está omitiendo un paso, un requisito establecido en la ley para que se instale una sede. Así que quiero decir que el debate jurídico está totalmente vigente. Y por supuesto el debate político, sobre todo el debate político. Yo quiero decirle, Raúl, pueblo hondureño, Pedro y Juan Carlos, los mismos del saqueo del Seguro Social, los mismos del saqueo de la SAC, los mismos que sobrevaloraron mascarillas, que sobrevaloraron percoladoras, televisores, los mismos que sobrevaloraron los hospitales móviles, esos mismos que nos ofrecieron 94 hospitales y que compraron 7 ratoneras, de las cuales solo vinieron 2 y que funcionan a medias. Esos son los mismos que hoy nos están ofreciendo las zonas especiales para delincuentes y extraditables como solución. ¿Qué es eso de delincuentes y extraditables? ¿En qué está pensando usted? En algo lógico. Ellos pueden emitir su propia normativa en muchas cosas y lo que van a hacer es utilizar estas zonas especiales de delincuentes y extraditables para refugiarse, para evitar ser extraditados. Pero no se confundan, no se confundan. Si es que, ¿desde cuándo se ha necesitado un tratado de extradición para llevarse a un criminal? A Mata se lo llevaron sin tratado de extradición. A Noriega lo fueron a sacar a Panamá, siendo presidente. Así que, si creen realmente que esta es la rama que los va a sacar del fango, están equivocados. Están equivocados porque no los van a salvar, no hay quien los salve. Su futuro está dictado, su suerte está echada y está condenada a pasar el resto de su vida en Nueva York, número 1. Número 2, nosotros no vamos a permitir que estas zonas exclusivas para delincuentes y extraditables se constituyan. Así que aclaro, repito, le insisto a aquellos que quieren apostarle a este proyecto fraudulento, no inviertan, porque siendo Xiomara Castro presidenta y teniendo mayoría de diputados en el Congreso, vamos a eliminar de tajo a las sedes. Por lo que ya expliqué, porque es inconstitucional, porque es ilegal, porque violenta la soberanía, porque violenta los derechos sagrados de este pueblo que en 12 años ha visto al Partido Nacional mentir, robar, matar, traficar con cocaína y ahora vienen a decirnos que nos van a regalar empleos dignos y por millón. 12 años sin hacer absolutamente nada de eso. 12 años sin saber lo que significa levantarse temprano al trabajo y ahora vienen a decir que van a generar empleo. No, señor, no les creemos nada, absolutamente nada, y vamos por cortar de raíz a las sedes de Honduras.
La Corte Suprema de Justicia de México aprobó una declaración general de inconstitucionalidad de la ley que prohíbe el consumo de cannabis con fines recreativos. Esto no significa que la marihuana quede legalizada, pero sí supondrá que cualquier mexicano que pida un permiso podrá consumirla de forma legal si la cultiva en su casa y con ciertas restricciones. En lo sucesivo y mientras el Congreso de la Unión no legisla al respecto, la Secretaría de Salud debería remitir esas autorizaciones solo a personas adultas y para los efectos precisados, indicó la ministra Norma Lucía Piña durante el debate del tema en el Pleno del Alto Tribunal. Piña agregó que entre las limitaciones estará que los adultos no consuman delante de menores o que no conduzcan o hagan actividades peligrosas bajo los efectos de dicha droga. La resolución de la Corte deja en manos de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que establezca los detalles de los permisos para el autoconsumo, pero sobre todo supone una clara llamada de atención al Congreso mexicano, que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para legislar sobre el tema, aunque el Alto Tribunal así se lo exigió en varias ocasiones desde 2019. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, continuamos. Decía que ayer que el abogado Pineda decía, no me rebatió eso, de que un juez puede ser de otro país en las sedes. ¿Qué significa eso, Pedro? Mira, en las sedes lo que vas a tener es que vas a tener un estado dentro de un estado. Lo que vas a tener es un país dentro de un país. Los componentes del estado son el territorio, la población y el gobierno. Y las sedes van a tener su propio territorio, que es privado, van a tener su propio gobierno, porque van a tener su propia legislación, sus propias autoridades, y van a tener su propia población. Si ustedes se meten en internet, ya van a ver algunas sedes que ya están vendiendo la ciudadanía por unos pocos $260. Correcto, ya podés comprar la ciudadanía. Entonces, cumplen los requisitos, los 3 requisitos para ser un estado. Y eso lo que te hace entonces es una aberración, pero una absoluta aberración. No podemos nosotros los hondureños permitir que haya un estado o varios estados dentro de nuestro estado. O sea, ese es un absoluto irrespeto a nuestra constitución, a nuestras leyes, a nuestra soberanía, a nuestro estado de derecho y a nosotros como personas. Esto debe ser eliminado de inmediato. Ahora, legalmente, ¿es legal? No, no es legal. Con respecto a lo que decía Jorge en el segmento anterior, hay 2 cosas que tienen que tener las sentencias de las cortes para que sean válidas. Tiene que tener legitimidad y tiene que tener legalidad, y eso lo conocen mejor los abogados. Pero el tema es que ¿tiene legitimidad el fallo de la corte? Sí lo tiene, en el sentido de que es una corte instalada. Pero ¿tiene legalidad ese fallo? No lo tiene. ¿Por qué? Porque viola la Constitución y viola nuestras leyes. Entonces, como no cumple los 2 requisitos, no es válida. Lo que sí es válido decir es que tiene legitimidad porque viene de una autoridad, pero no tiene legalidad porque viola la Constitución. Entonces, todo esto es nulo de origen, y por ser nulo de origen también, como país estamos blindados y no vamos a tener demandas internacionales. Estas personas que ya han invertido en el país, ellos lo que deberían de hacer es dejar de invertir en el país bajo el concepto de las sedes y comenzar a invertir en el país respetando nuestras leyes, respetando nuestra Constitución, respetando nuestra soberanía y nuestro Estado de Derecho. Porque si siguen invirtiendo bajo el concepto de las sedes, eso se les va a acabar más temprano que tarde y corren un alto riesgo de perder su dinero. Y no van a poder demandar al gobierno de Honduras y no van a poder resarcir las pérdidas. ¿Por qué? Porque no hicieron su debida diligencia como la debieron haber hecho. Los han engañado. Si ustedes hubieran encendido un televisor y hubieran visto las noticias, se hubieran dado cuenta que no debían haber hecho esa inversión. Todavía están a tiempo. Ahora, Honduras es un país hermoso, con un montón de oportunidades para invertir. Inviertan de la manera legal, de la manera correcta. Y a los delincuentes que lo que quieren es usar las sedes como un refugio para evitar extradición y como paraísos para no pagar impuestos, para poder seguir con narcotráfico, con lavado de dinero, con pornografía infantil y con otras actividades de crimen organizado, como claramente lo establece el numeral 3 del artículo 41 de la ley orgánica, les decimos que esa fiesta se les va a acabar a más tardar en el mes de noviembre, si no es que podemos hacer algo antes para poder sacarlos del poder. ¿En cuánto están vendiéndolo ya a la ciudadanía? Son creo que $260 que están. Eso es lo que yo vi, $260 en una de las residencias. De las sedes. Esa es tu residencia electrónica, le llaman. La abarataron, porque antes la vendían a $8,000, la mafia en este país.
Eso costaba sacar ¿Qué una va a nacionalidad. pasar con los copanecos y le meten una sede ahí? Mira, hay una cosa que tenemos que entender, hay un criterio que señalaba Pedro, que es valioso, que es el tema de la legitimidad. La legitimidad pasa por la aplicabilidad de la ley también. ¿De qué sirve un marco legal que no se puede aplicar? ¿De qué sirve aprobar una ley que no funciona con respecto al criterio de lo que la misma soberanía demanda, que es lo que la población puede acudir? Y ese es el aspecto, ahí vuelvo al raciocinio de lo que pasó en el 2009. En el 2009 se quiebra el equilibrio de poder en este país y se instaura la prepotencia a la potencia. O sea, lo que quiero dar a entender con esto yo es que el Partido Nacional empieza a plasmar un proyecto de 50 años en el poder y empieza a plasmar que nadie lo va a sacar del poder. Y esos criterios han ido abusando recurrentemente, y cuando pasa algo tan grave como lo que pasó con el Seguro Social, hacen sentir como que no ha pasado nada. Pasa algo tan grave como lo que pasó con los hospitales móviles y que no pasó nada. Como que no pasó nada, porque el pueblo no tiene temor. Le han infundido temor. El pueblo no sale a las calles por miedo, por represalias, por acciones, por todo este aparato de inteligencia que se ha creado, también para intentar manipular. Y mucha gente lo expresa a través de las redes sociales, cree que es la revolución del mundo, las redes sociales, cuando la manipulación está atrás también de las mismas. Aquí está, mira. Por los 35,000 bots que maneja el gobierno, intentando manipular el imaginario colectivo. En ese criterio debería de ser un pensamiento. Miren, ningún poder es eterno. Ningún poder es eterno. El único poder eterno aquí es el de Dios. Y eso va a tener un castigo. Y va a tener como lo dije ayer en un medio de comunicación, es cuestión de tiempo. O es mañana o es pasado, pero va a suceder la derogación de esa ley, y quien invierte en ella habrá perdido su dinero. Obviamente también ponen en riesgo el país con respecto al tema de la seguridad jurídica. Y ponen en riesgo el país también, en la imagen del país, porque nadie quiere invertir en un país donde el desorden es parte del escenario. Pero ¿quién provoca el desorden? La misma prepotencia del poder, por no consultar a los ciudadanos, por no respetar la ley y por no hacer el ejemplo de lo que tiene que ser para hacer sentir de que están a favor de la mayoría en este pueblo y para combatir la pobreza. Y no como lo que está pasando, que la población lo que siente es que para combatir la pobreza tiene que emigrar del país, porque hemos llegado a condiciones irracionales de gobernanza. Eso que ha dicho Juan Carlos, peligroso, y Pedro, que es empresario, y voy ahora con el abogado Jorge Cálix. H le acaba de meter a Honduras una demanda internacional y también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violentar sus derechos del contrato. Y lo que dice Juan Carlos, si quitan las sedes y los que invierten van a perder su dinero, es delicado, abogado. Hay una diferencia. La diferencia es que en el caso de las sedes hay requisitos incumplidos en la misma ley orgánica. Por ejemplo, el Comité de Buenas Prácticas debe de pasar esa autorización por el Congreso Nacional de la República. Y no ha pasado ninguna de las 3 sedes que ya están instaladas, ninguna de las 3 ha presentado su Comité de Buenas Prácticas y el Congreso no lo ha autorizado. Entonces están operando al margen de la ley. Esa es la diferencia. Entonces, es peligroso lo que el Partido Nacional hace. Muy aparte de si habrá consecuencias o no, de que Honduras enfrentará procesos. En el caso de las sedes, estoy seguro que como país vamos a salir airosos. Pero, hombre, esa inseguridad jurídica que provoca el Partido Nacional es algo que venimos arrastrando. Que empiezan a dar contratos, que por pedir coimas los cambian, los modifican. Recientemente. Es terrible. Y en este momento van a querer agilizar esas sedes con algunos de sus socios aquí locales para poder usarlas como centro de refugio, y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Otra cosa de las sedes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cualquier empresario va a decir, hombre, mejor me voy a ir a meter allá a las sedes y voy a dejar de tener mi negocio en Tegucigalpa. Ojo, ya uno me dijo, Raúl, yo estoy a favor de las sedes, me dijo, y voy a invertir ahí, me dijo. Cada quien tiene sus criterios, ¿no? Y lo que va a hacer es cerrar su negocio en donde lo tenga e irlo a meter allá, porque allá no va a tener que pagar derechos laborales, porque allá no va a tener que pagar un montón de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera.
y va a dejar sin empleo a todos los que hoy tiene empleados, por decir algo, aquí en Tegucigalpa. Estoy poniendo el ejemplo de Tegucigalpa porque es donde vivo. Esa es una realidad. Eval Díaz dijo aquí otra mentira. Dijo que él quería una sede para Francisco Morazán. Varias. Varias, dijo. Y Tegucigalpa. Según la ley orgánica, ya están delimitadas las áreas geográficas del país en donde se puede instalar una sede. Y Francisco Morazán no es una de esas áreas donde se puede instalar una sede, Raúl. No lo es. Lo que buscan instalar las sedes es donde el litoral atlántico, donde tienen acceso a puertos, la zona sur, donde tienen acceso a lo mismo, a puertos. Así que otra mentira más de Eval Díaz, que es igual de mentiroso que su jefe. Así que el proyecto denominado sedes está mal de pies a cabeza. No tiene absolutamente nada positivo que rescatar. Quiero decirle, Raúl, que regiones especiales hay en todas partes del mundo. Hay en Cuba. Hay una que se llama Las Marías en Cuba, que son regiones, hay en Honduras. Son espacios geográficos delimitados en donde hay ciertos beneficios para ciertos rubros. La Maquila es una especie de región de desarrollo, una zona libre donde lo que ahí pasa, lo que ahí se produce, está exento del pago de impuesto de activo neto, impuesto sobre renta, impuesto sobre venta, etc. Pero ¿qué pasa? Las maquilas tienen que cumplir con la ley hondureña. Si contratan a una persona, tienen que cumplir con el salario mínimo que dicta el Estado. Si despiden a una persona, tienen que pagarle prestaciones en caso que el despido sea injustificado. En junio y en diciembre tienen que pagar 13º y 14º mes de salario. Si una mujer sale embarazada, tienen que darle el pre y el postnatal pagado. Esa es la realidad de la maquila. Y si despiden a un empleado, tienen que irse a someter a un juzgado hondureño para que un juez hondureño en nombre de la República falle a favor o en contra. Así es eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que ya existe con lo que están haciendo? Que lo que están haciendo quiere desconocer la ley hondureña, quiere desconocer la Constitución, quieren traer jueces a saber de dónde para que impartan leyes que ellos mismos van a crear, quieren tener su propio presidentito chiquito, su propia policía, sus propios ciudadanos, venden las residencias. Hondureños no vamos a tener acceso a ese pedazo de tierra hondureña catracha. Oiga bien en esto, el paralelo 15, donde se supone hay petróleo, es una posible zona, una posible sede. ¿Qué es lo que quieren? Adueñarse del petróleo y que ese recurso, que debe ser de los hondureños, sea de unos pocos. Eso es lo que el Partido Nacional pretende con estas sedes. Y precisamente por eso estamos en contra. Estamos a favor de la generación de empleo. Pero no va a venir inversión a Honduras mientras no tengamos seguridad jurídica. No va a venir a Honduras inversión mientras sigamos teniendo un gobierno corrupto y narcotraficante dirigiendo los destinos de la nación. No va a venir inversión a Honduras mientras no seamos un Estado de Derecho. Hoy somos un narcoestado. ¿Queremos inversión? Demos seguridad jurídica. ¿Queremos inversión? Demos garantías. Revisemos, hagamos un nuevo pacto fiscal. Porque lo cierto es que hoy cualquier persona que quiera invertir en Honduras tiene que pagar más del 40% en impuestos. Y hay cosas que las tiene que pagar hasta 3 veces. Salud, por ejemplo. Cuando usted paga impuestos, paga un apartado para salud. Paga seguro social. Pero además hay que pagar seguro privado. Porque no sirve, porque la gente se muere engusanada esperando ser atendido en el hospital escuela, en el Catarino Rivas o en el seguro social. Cuando usted paga impuestos antes del 30 de abril, ahí va un apartado para seguridad. Pero además tiene que pagar tasa de seguridad por cada transacción bancaria que hace. Pero encima, porque el Estado no le provee de seguridad, le toca a usted contratar seguridad privada. A los empresarios les toca contratar seguridad privada, a los ciudadanos que viven en una residencia les toca poner un vigilante. Esa es la realidad. 3 veces pagando por la misma cosa. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es claridad de un pacto fiscal que nos permita ver competitivos. Que en vez de estar pagando 40 y pico % de impuestos y cobrándole eso a 200,000 personas, porque según Miriam Guzmán, que no sé qué andaba haciendo en Israel, la directora del Servicio de Administración de Rentas, dicho sea de paso, no lo sé, no lo entiendo, que tiene que ver las rentas con Israel.
Ella dice que solo 200,000 personas pagan impuestos en Honduras. Si nosotros hacemos un pacto fiscal que nos permita ver competitivos, reducimos un montón de impuestos que se van en pagar aviones presidenciales en el que se fue Eval Díaz, que no es ni funcionario público, iba metido en el avión presidencial, pagado con mis impuestos y con los suyos. Si en vez de gastar ese montón de cosas nos ajustamos la faja un poco, esa base de 200,000 la podemos ampliar hasta 1,000,000 y podemos estar recaudando 5 veces más de lo que se recauda hoy. Lo que pasa es que nos dirigen corruptos, lo que pasa es que nos dirigen narcotraficantes, que lo único que saben es cómo hacer las rutas para que la vueltica le salga bien y llegue la TH a Miami. ¿Iba a mostrar algo, don Pedro? Sí, mira, esto de acá es lo que les mencionaba en el segmento anterior, de que tú puedes, no sé si alguna cámara puede enfocar esto. ¿Qué cámara sería? Ya está. Ahí está, ok, perfecto. Eso es el lugar donde tú puedes obtener tu residencia en esta sede. Y aquí nuevamente hay un tema importante. Se habla, las personas que promocionan las sedes mencionan que este modelo ha sido exitoso en otras partes del mundo. Eso no es cierto. Este modelo no se ha implementado en ninguna parte del mundo. Ellos ponen como ejemplo a Singapur, a China y otros países. Singapur bastante. Sí, pero vos te imaginás... No, que lo mencionan bastante. Sí. Correcto, pero vos te imaginás que en China salieran con algo así. Los fusilan en una plaza pública. Jamás vas a ver vos que en Guangzhou va a haber una zona en la cual vos vas a poder tener tu residencia y van a tener un estado dentro de un estado. Singapur se desarrolló como un solo país. Y todo el país fue convertido en una zona especial de desarrollo. No habían pequeñas partes del país como zona especial de desarrollo, privilegiando a pequeñas clases o a pocas personas. Fue un país que prosperó a toda la gente, a todo su pueblo, a toda su nación. Entonces, este proyecto de la sede realmente que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para desarrollar Honduras? 3 cosas fundamentalmente. Primero, fortalecer el Estado de Derecho, que es el requisito número 1. Con un Estado de Derecho sólido y fuerte es que se han desarrollado las economías más grandes del mundo. Y los países que tienen el Estado de Derecho más sólido son los países que mejor calidad de vida le dan a sus ciudadanos. Dicho de otra manera, entre más fuerte es el Estado de Derecho, menos la gente se va y más llegan gente de otros países. Entre menos Estado de Derecho, más migrantes se provocan en ese país. Entonces, los Estados de Derecho fuertes son magnetos para las poblaciones. Ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Europa, todos estos son países, o el continente europeo tiene muchos países que tienen Estado de Derecho sólido. Por eso es que la gente quiere migrar a esos países, porque hay Estado de Derecho. En cambio, los países como Honduras, que tienen el Estado de Derecho destruido, generan migración hacia los países que tienen Estado de Derecho sólido. ¿Cómo se fortalece el Estado de Derecho? Principalmente con la prevención y el combate a la corrupción. El enemigo número 1 del Estado de Derecho es la corrupción y la impunidad. El segundo elemento para poder desarrollar un país es el tema de la política tributaria competitiva. Con eso, ¿qué es lo que necesitamos? Encontrar ahorros en el presupuesto general de la República, porque una buena parte se la roban. Entonces, si eliminamos la corrupción, fortalecemos el Estado de Derecho y también generamos ahorros en el presupuesto general de la República, que es el segundo elemento para desarrollar el país. ¿Qué hacer entonces con esos ahorros? Bueno, primero, una parte de esos ahorros se tienen que invertir en la parte social, en salud, en educación, en seguridad, para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para abaratarle los costos a los ciudadanos, porque ya vimos que todo se paga 2 o 3 veces en este país. Y el tercer elemento son los temas de simplificación administrativa y competitividad. Es necesario mejorar la competitividad del país para ser más atractivo para la inversión y que vengan los capitales. ¿Qué es lo que pasa en este momento con el segundo y tercer elemento que están relacionados, que son temas económicos? En impuestos. En Guatemala tú pagas 25% de renta más 5% de dividendos. Terminas rentando un 30%. En Honduras, tú rentas un 25%, más el 5% solidario, más el 10% de dividendos, terminas pagando un 40%. ¿Qué es lo que pasa si viene un inversionista sueco a querer invertir cerca de Estados Unidos para poder abastecer el mercado norteamericano y viene y analiza Honduras y Guatemala? Si todos los demás elementos fueran iguales, que no lo son, y ya voy a referirme a eso, pero si todos los demás todos los demás elementos fueran iguales y la única diferencia fueran los impuestos, tal como lo es, ¿a dónde se va a invertir el sueco? ¿En Honduras que va a pagar 40% de impuestos o en Guatemala que va a pagar 30%? Por supuesto que en Guatemala. Al sueco no le importa si el hondureño tiene o no tiene trabajo. El sueco lo que quiere es rentabilizar su dinero y va a ir a generar las fuentes de empleo a donde más lo pueda rentabilizar. Entonces, esa estructura fiscal que tenemos en el país ha sido dañina. Para lo único que ha servido es para sacar y drenar fondos de la economía
destruyendo el empleo, deteriorando la calidad de vida del hondureño, ahuyentando la inversión para que estas personas que están en el gobierno se roben el dinero después a través de diferentes actos de corrupción. Mientras que en Guatemala entonces tú puedes llegar a invertir, pagas menos impuestos y eso se vio claramente en el 2019, antes de la pandemia y antes de los huracanes. En el 2019, Raúl, si tú te acuerdas, varias veces salieron noticias ese año que un montón de empresas cerraron operaciones en Honduras y se fueron a abrir las operaciones en Guatemala porque es más barato operar allá. Pero ahora vámonos al ejemplo de que si todo fuera igual en Guatemala, que no lo es. No solo los impuestos son más baratos en Guatemala, la energía eléctrica es más barata en Guatemala, los costos logísticos son más baratos en Guatemala. ¿Por qué? Porque aquí en Honduras se pusieron a través de Coalianza a dar un montón de concesiones de puertos, aeropuertos y carreteras que lo único que hacen es beneficiar al concesionario en contra de las finanzas públicas y en contra del pueblo hondureño. Y eso ha hecho que se encarezca el costo de operación en Honduras y por eso es que ahora los costos logísticos también son más baratos en Guatemala. Hay ya hondureños que en vez de sacar su carga por Puerto Cortés se van a Puerto Barrios porque es más barato. Hay muchos nicaragüenses y salvadoreños que antes sacaba su carga por Puerto Cortés y ahora sale por Guatemala porque es más barato. Entonces hemos perdido competitividad y todo ¿por qué? Tiene una misma raíz, por la corrupción. La corrupción de esas concesiones que dio Coalianza nos ha encarecido el país y nos ha hecho perder competitividad. Son 29 posiciones las que hemos perdido en el Doing Business, que es el índice de competitividad más respetado del mundo, que lo mide el Banco Mundial, del 2015 a la fecha. Ha sido nefasto el deterioro del país en Estado de Derecho, en competitividad, en el índice de desarrollo humano, en el aumento de la pobreza. Ha sido una absoluta destrucción sistemática e intencional en nuestro país en los últimos años. Juan Carlos, el Partido Liberal, ¿qué significa el pacto municipal contra las sedes de los candidatos liberales? Antes de contestarte esta pregunta, solo le voy a agregar algo a lo que dice Pedro. Yo le cambiaría el chip también a ciertos segmentos de empresarios en este país que han instruido la economía, el crecimiento de la economía hacia la sociedad de consumo, hacia una economía de consumo, no una economía productiva. Porque hay que reconocer también que aquí mucho se habla de la estructura de gobierno, de corruptos, pero muy pocas veces se habla de los corruptores, de los que han secuestrado la institucionalidad, que promueven la evasión fiscal en algunos casos, que promueven privilegios también y que utilizan la clase política como instrumento para enriquecerse con respecto a ello, abusando del poder e intentando generar economía para unos pocos y excluyendo a la gran mayoría. Fíjate que el factor que está señalado con respecto a seguridad jurídica no habla del tema de productividad con respecto a la reactivación del agro, la parte transversal que plantea Yanni con respecto al tema de buscar la manera de instrumentalizar los mecanismos de acceso al crédito en todo el criterio de las 23 cadenas agroalimentarias identificadas en el país, agropecuarias, que busquen la manera de promover la inversión, la seguridad alimentaria, las exportaciones y buscar la manera de reactivar la economía que beneficiaría directamente a 2.5 millones de personas y que evitaría de manera acelerada que la emigración siga siendo parte del escenario actual y no lo que está pasando con respecto al secuestro de ciertos sectores que no les interesa que el país crezca ni se desarrolle. El pacto municipal va basado en algo que es el respeto de la autonomía municipal. Estoy de acuerdo, a partir del año de 1990, reformada en el 91, se implementa la ley de municipalidad en este país. Y las municipalidades empiezan a asumir un rol con respecto al tema del desarrollo económico. En este proceso de lo que ha sido esta ley, atropella totalmente este escenario. Tenemos que acompañar a esa primera autoridad en el marco que yo los invitaría a ustedes a reflexionar. ¿Qué hubiera sucedido en esta reforma institucional del Estado, de la estructura del Estado, si la ley de municipalidad no existiría? 60 municipios en el país que tienen más del 70% de la población logran volverse barreras de contención con respecto a los servicios públicos, con respecto al tema de la expectativa, de perspectiva de desarrollo. Y obviamente conteniendo a la población, siendo su primera instancia de reclamo y volviéndose una autoridad para intentar responder ante las circunstancias de lo que habla de desarrollo. Y hoy se violenta totalmente ese marco con este escenario que plantea esta ley, porque ni siquiera ha sido consultada la ciudadanía. A hurtadillas, a escondidas, se aprueban las mismas y ojo, y le da potestades en el marco de la ley a hacer expropiaciones y privilegios que ni las mismas municipalidades, dado el enredo jurídico que implica ello, tienen derecho. Pero como van a tener su propio estado jurídico, su propia situación de excepción, les permitirá obviamente hacer abusos a la hora que quieran hacerlo, imponiendo lo que puede ser un proceso de expropiación
a ciudadanos que estén en el entorno donde está la sede para delimitar su frontera con respecto a la misma o ampliar sus fronteras. Creo que debemos de reflexionar con respecto a lo mismo y obviamente que estamos nosotros apoyando a todos los alcaldes municipales, a la autonomía, a la MON y todo lo que significa la violentación de la autonomía municipal. Sí, pero también aquí hay otra cosa. El inversionista sueco se instala en una sede para pagar menos impuestos que en Guatemala. Es cierto que si arreglan el país no necesitamos las sedes, pero en 40 años no he visto que lo logren y yo tengo invertido y doy cerca de 1.500 empleos. Y qué bien que genera 1.500 empleos y ojalá que puedan invertir más todavía y generar más empleos a partir del próximo año cuando el Partido Salvador de Honduras tenga su candidato en la presidencia, una mayoría de diputados y una mayoría de alcaldes, porque vamos a generar las condiciones adecuadas para que los inversionistas puedan invertir más, generar más empleo y sin necesidad de las sedes. Ahora, con respecto a lo que decía Juan Carlos, cuando yo me refiero al tema de corrupción, corrupción es una palabra genérica que tiene dos diferentes fuentes. Hay dos personas, por simplificarlo, que generan corrupción, los corruptos y los corruptores. Pero corrupción no habla de personas en específico. Al yo decir corrupción no me refiero exclusivamente a los políticos. Corrupción involucra la colusión entre corruptos y corruptores, y siempre lo hemos mencionado. De hecho, en mi ejemplo anterior mencionaba el hecho de los contratos que se le dieron a empresarios que en realidad no son empresarios, son piratas, porque estas personas que viven de estafar al Estado no merecen ser llamados empresarios, deben ser llamados piratas. Y estos piratas entonces, que a través de estos contratos estafan al gobierno de la República, a las finanzas públicas, a los impuestos que todos pagamos y al pueblo hondureño, se enriquecen de una manera extraordinaria con estos fraudes que hacen. Entonces, corrupción es una palabra que engloba todo, los corruptos y los corruptores. Y lo que hay que eliminar son ambos. La corrupción que viene de los corruptos y la corrupción que viene de los corruptores. Esa es la única manera de que las cosas mejoren en el país, independientemente de quién sea. A partir de enero del próximo año, nosotros como proyecto político vamos a limpiar el país y vamos a limpiar la mesa de corruptos y de corruptores. Todo el que quiera hacer negocio lícito, con un margen razonable, bienvenido. Pero el pirata que le quiere ganar el 50, el 100, el 200 o el 300%, se va a tener que ir a otro lugar. Jorge, Libre se declara partido de izquierda revolucionario y socialista. Xiomar anuncia que su gobierno tendrá relaciones con la China comunista y Mel convoca toma en registros civiles en demanda de depurar la entrega de identidades y el enrolamiento. Ya relacionado a la política, esto va a distraer el tema político en la campaña de la lucha contra las sedes. No debería de ser así. Mire, el tema está en que la lucha contra las sedes es una lucha no solo contra un proyecto, sino contra el progenitor de este proyecto, que es el Partido Nacional. Como lo dije al principio, nosotros tenemos que entender que para sacar a las sedes tenemos que sacar al Partido Nacional. Ese es el primer paso. Aquí estamos tres de acuerdo en muchas cosas con respecto a la sede. Bueno, de acuerdo en que eso tiene que eliminarse. Ese es el primer acuerdo. Pero lo cierto es que mientras el Partido Nacional gobierne, este acuerdo que tenemos acá de eliminar a las sedes no surtirá efecto. Porque Juan Carlos, que es diputado, sabe perfectamente que ellos van a presentar un proyecto para derogarla. Nosotros también, por mandato de nuestro coordinador general, vamos a presentar eso el día de hoy. Pero ¿qué va a pasar, Juan Carlos? Lo van a engavetar. Lo van a engavetar. Sí. Eso es lo que va a pasar. Es que eso es lo que les digo, que esta lucha no es fácil, porque lo que dije Cali, los nacionalistas los van a engavetar, y Pedro decía de que ocupan 25 votos nacionalistas para darle vuelta a eso. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No va a pasar. Entonces, ahorita. Sí, pero no va a pasar ahorita. No, hay otra opción, Jorge. Hay otra opción. A eso voy, a eso voy. Bueno, pero ¿sabe qué? Y no va a pasar después, creo yo, si ustedes, los tres partidos representados hoy aquí, Libre, Salvador de Honduras y Liberal, y el Partido Nacional son los partidos fuertes. Ahí se define quién va a ser el próximo presidente de Honduras o la próxima presidenta. Si ustedes no se ponen de acuerdo, las sedes van porque los cachurecos siguen. No, bueno, pero le estoy diciendo, aquí tenemos un acuerdo. Lo que pasa es que el acuerdo que tenemos hoy no ajusta a los votos. Y esta es la parte en la que la ciudadanía tiene que involucrarse. Pero el acuerdo que ocupan también, porque yo la veo difícil y es imposible, que estamos a 5 meses de las elecciones, es cómo van a sacar a los cachurecos. Si no se ponen de acuerdo, los cachurecos siguen y las sedes van. Esa es la realidad. Como le dije anteriormente, para sacar a las sedes
y estoy de acuerdo con usted, Raúl, tenemos que sacar al Partido Nacional. Punto número 1. ¿Cómo podemos sacar al Partido Nacional? Hay dos formas. Tenemos la oportunidad en elecciones de sacarlo. También tenemos la posibilidad de irnos a las calles ahora mismo, a hacer protestas para que el gobierno entienda. Claro, yo le voy a decir esto desde el punto de vista de Libre. Nosotros tenemos 12 años en las calles de manera permanente, protestando por diferentes temas. Nada. Y lo que hemos logrado es enterrar compañeros y que criminalicen a compañeros que protestan. La semana pasada, recién pasada, capturaron a un ex precandidato a diputado en Movimiento. Un muchacho joven, estudiante de la carrera de nutrición de la universidad y miembro del MEO. En el marco de la criminalización de la protesta, Eri Flores. En el marco de la criminalización de la protesta que ejecuta el Partido Nacional para darnos temor. Para darnos temor. Entonces yo le pongo las dos opciones, ahí están. Podemos salir a las calles, pero podemos salir a votar también. Y las dos cosas, o sea, son paralelas, no es una excluyente de la otra. Si llega el día de las elecciones, usted salga a votar y salga a votar pensando en que el voto que le da al Partido Nacional es un voto a favor de las sedes, a favor de la corrupción, a favor de los saqueadores del Seguro Social, a favor de los saqueadores de la SAC, a favor de los pandoros, a favor de los que sobrevaloraron mascarillas, televisores, percoladoras, a favor de los que compraron hospitales móviles que parecen ratoneras y que le costaron al pueblo hondureño 48 millones de dólares. Por eso va a votar usted si va a votar por el Partido Nacional. A favor de que en Honduras al día de hoy no hayan vacunas, que se estén inventando protocolos de vacunación que no existen en ningún otro lugar. Vamos a poner la vacuna Pfizer y en 3 meses la segunda dosis, cuando el fabricante dice que se pone a los 21 días y máximo 42 días después. No 3 meses. Aquí se están inventando hasta los prospectos médicos. Esa es la realidad que tenemos hoy en Honduras. Y si usted vota por el Partido Nacional, vota por eso. Por eso tiene que votar por una alternativa real de cambio. Por eso es que tiene que votar por Xiomara Castro. Por eso es que tiene que votar por Xiomara Castro pensando en que si votamos por Libre, no van a haber sedes. En que si llenamos ese Congreso de diputados de Libre, no van a haber sedes. Y que por supuesto vamos a tener un acuerdo en esos temas y otros, con el Partido Liberal, con el Partido Salvador de Honduras. Pero lo importante es que no sea el Partido Nacional la mayor fracción de diputados en el Congreso, porque si eso pasa, olvídese de que las cosas van a cambiar, porque no van a cambiar. Las cosas van a cambiar en la medida que hagamos cosas diferentes. Los mismos procedimientos generan los mismos resultados. Queremos resultados diferentes. Hagamos cosas diferentes. Con Xiomara en la presidencia. Por supuesto. Con Xiomara Castro. Xiomara Castro va a ser la primera mujer presidenta de Honduras. Pero Pedro cree que va a ser Salvador, ¿verdad? No, bueno, y está bien. De hecho, está bien que él piense eso. Yo pienso que Xiomara Castro va a ser la primera mujer presidenta de Honduras y pienso que vamos a ir al Estadio Nacional a ponerle la banda presidencial en el pecho a la primera mujer presidenta de Honduras. Respeto, por supuesto, el que no piense igual que yo. Pero yo le invito a usted, amigo televidente, a que me acompañe en esta gesta por darle al país una dirección con rostro de mujer. Piense en quién pone en orden en su casa. Piense en quién sabe cómo hacer, quién tiene una solución para todo en su casa. La respuesta es una mujer, en su casa y en casa de gobierno también. Yo creo que doña Xiomara obviamente es una gran mujer, ha hecho grandes cosas en su partido y definitivamente tiene los méritos para llegar a la presidencia. Pero esto no es cuestión de quién creo yo o quién siento yo que va a llegar a la presidencia. Nosotros tenemos análisis, tenemos encuestas, tenemos focus group, tenemos una serie de datos científicamente recaudados que nos demuestran que el próximo presidente de Honduras va a ser Salvador Nasralla y que nosotros como Partido Salvador de Honduras vamos a tener una buena cantidad de diputados y de alcaldes. Y por eso estamos trabajando para que eso sea una realidad. Nuestro riesgo no son las elecciones, nuestro riesgo es un posible fraude. Nosotros sin lugar a dudas vamos a ganar las elecciones y eso nos lo demuestran los diferentes análisis que hemos hecho con diferentes asesores para asegurarnos de cruzar la información y de que no nos vaya a engañar nadie. Y todos llegan a la misma conclusión, Salvador Nasralla va a ganar y vamos a tener un buen número de diputados. Pero nuestro riesgo es no tener presencia en las mesas, pero nos vamos a asegurar de tener presencia en las mesas. Si no logramos conseguir que tengamos presencia en las mesas por un cambio en la ley,
pues nosotros vamos a meter la gente ahí porque ya la estamos preparando. Tenemos una enorme estructura a nivel nacional que está creciendo cada día más y vamos a asegurarnos que nuestra estructura esté ahí para que no nos roben el voto en las elecciones del próximo Yo le decía a noviembre. Pedro en unos momentos atrás, y de buena fe, que le pongan cuidado porque le están infiltrando sus estructuras. Se las han infiltrado. No, pero para usted, ¿quién va a ganar antes de que me cuente quién Pero infiltra a quién? independientemente de eso, solo le voy a decir algo. La diferencia aquí en esta mesa es que el único partido, y como lo dijo Yanni el día de ayer, que ha ganado y que puede demostrar que ha ganado el proceso electoral sacando a los nacionalistas, es el Partido Liberal. Ya lo probaron de una forma, lo probaron de otra. Y no Cuando se era apoyó. uno solo, unido. Pero Ahora está- hay un criterio que debe ser, pero aún así, le voy a decir una cosa, el liberalismo está ahí. El liberalismo está ahí y ustedes lo aspiran a pretenderlo. Y El ese liber- criterio es el que tenemos que nosotros intentar restablecer con respecto al tema de la fidelidad. Ustedes no pueden demostrar fidelidad. Nosotros sí podemos demostrarla. Ustedes no pueden demostrarla en elecciones primarias. Imagínense que Salvador, y con el respeto que me merece, pretendió en el 2000, cuando estaba el Partido Anticorrupción, ignorar de que la ley electoral le decía que si habían 2 movimientos tenía que ir a elecciones primarias. Y no ha habido capacidad, solo 3 partidos han tenido capacidad de elección primaria, históricamente. Y que entendamos claramente que en cualquiera de estos partidos políticos lo que existe ahí son hondureños. Y cuando se habla de criterios, no es ningún marciano el que va a venir acá. Son con escenarios políticos nuestros, criollos. Obviamente, atendiendo la conectividad con la población en lo que sus demandas. Y en eso estamos claros. Y en esa conducta de hacerlo. Pero obviamente que también, con un criterio claro también, de que independientemente de nuestras diferencias, no podemos denaturalizar un propósito, que los 3 lo hemos señalado acá, que es sacar a los nacionalistas del poder. Si nosotros aquí debatimos que yo voy a hacer, o el otro va a hacer, o el otro va a hacer, que cualquiera puede ser, y perdemos la brújula, le estamos dando el espacio a los conservadores, a los ultraconservadores, de conservar el poder. Esta va a ser una elección atípica, que pues, este no es el momento. El otro día me lo decía un consultor externo. Las encuestas ahorita, como instrumento, para señalar alguna estrategia. Pero este no es el momento de las encuestas. Este es el momento de la organización, del trabajo, de buscar la manera de defender el voto y defender la estrategia para buscar la manera de lograr garantizar que se va a respetar la voluntad popular y que no nos pase lo del 2017. La polarización de la oposición es parte de la estrategia de los nacionalistas. Tenerlos en discrepancia, agarrándose de los pelos, en debate, señalándose, autoseñalándose y sin dejar de distraernos con respecto a ello. Eso no puede ser parte de la estrategia, porque ahorita, Mauricio Villeda ayer lo dijo, ahorita el que haga y ataque a la misma, en el marco de la oposición, lo que está haciendo es facilitando el camino a los nacionalistas de conservarse en el poder. Hay un tema importante, Juan Carlos. Yo coincido en que nosotros como oposición debemos buscar lazos que nos unan y no cosas que nos dividan. De acuerdo. Vos ahorita acabas de atacar a Salvador Nasralla. No, Y solo eso- señalé que sí, desconoció. Pero eso no es correcto. ¿Sabes por qué, Juan Ah, Carlos? magnífico. Porque yo pudiera aquí decir un montón de cosas también de tu Magnífico. candidato y no lo voy a hacer, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que buscar es De acuerdo. cómo tenemos lazos de amistad y lazos de comunicación sin atacarnos entre nosotros, Jorge. Libre no tiene por qué atacar al liberal, liberal no tiene por qué atacar al libre, PSH no tiene que atacar a nadie. Tenemos que ser amigos porque tenemos un objetivo en acuerdo. común. Una Pero si preguntita se ahí. ponen a atacar, por ejemplo, vos te pones a atacar a No, Salvador, pero- no, pero- yo puedo decir muchas cosas No, de no, Yanni pero- que no lo voy a hacer, ¿me entendés? Pero Entonces, una trabajemos preguntita ahí, juntos. y a narrarla, ¿cómo van a, que yo tengo buena amistad con Salvador, cómo van a hacer para convencerlo que ya no ataque a nadie? Bueno, con él hay que hablar, al igual que con todos los demás. Yo he visto en las redes sociales ataques de todos a todos. Es una realidad. Y Es ustedes lo- lo saben, no lo podemos negar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfoquémonos en nuestro verdadero objetivo. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? El poder corrupto, el poder incapaz, el poder Y el relacionado absolutista. con el narcotráfico, con el crimen organizado. Mi enemigo no es libre, mi enemigo no es liberal. Mi enemigo son los delincuentes que tienen secuestrado el país, De que acuerdo. tienen destruida la calidad de vida del ciudadano, que le han quitado la salud, la educación, la seguridad y que obligan al pueblo hondureño a moverse de manera ilegal a Estados Unidos, España y otros destinos. Entonces, no le demos gusto a este pequeño grupo de delincuentes atacándonos entre nosotros.
Trabajemos juntos, llevemos proyectos juntos. A y la hora que planeamos- Salvador sea y lo presidente, invito a algo, Pedro. solo déjame terminar. A la hora que Salvador sea presidente y que tengamos un buen número de diputados, vamos a ocupar de los diputados de Libre y vamos a ocupar de los diputados del Partido Liberal para limpiar al país de toda esta podredumbre que lo ha destruido. Le voy a decir una cosa a usted. Yo solo quiero Lo decir... invito a algo, en una reflexión. Yo lo planeé y lo dije desde un inicio. Yo estuve en la totalidad de las reuniones de negociación con el Partido Salvador de Honduras. Tuve el privilegio de estar también con doña Xiomara, con Jorge, también compartiendo el tema de lo que podría ser esa potencial alianza. Lamentablemente, el escenario en nuestro medio, la misma ley misma, y valga la redundancia, porque yo soy parte de la comisión electoral también, que ha sido difícil, debería generarse todo un mecanismo reglamentario para buscar la manera de establecer las alianzas. Porque el problema de todo este propósito no debe de ser solamente ganar las elecciones. Yo creo que la preocupación grave que debe existir aquí, más delicada, es qué va a hacer el próximo gobierno en los primeros 100 días de acción, que le permitan minimizar la presión con respecto al tema de gobernanza en el país. Vamos a heredar la peor circunstancia de institucionalidad deteriorada, economía fracasada totalmente, volver a reconstruir todo ese tejido, conociendo a Jorge que sabe los ambientes que se generan y sin pretender desconocer, porque no me va a decir a mí que va a dejar al Partido Nacional con 10 diputados, lo va a dejar en diputados en el Congreso, y que podrá tener la posibilidad de disminuir el veto, que significa no lograr la votación calificada para una reforma constitucional, un ejemplo. Y que eso van a intentar defenderse con las uñas con respecto a eso, para intentar generar gobernanza, que es lo más importante, porque el propósito de esto no solo es ganar las elecciones, es cambiar. Deberíamos de palmar un pacto hacia un gobierno de transición, porque realmente la institucionalidad va a quedar tan deteriorada que no vamos a arrancar de cero, vamos a arrancar de menos 20 y lograr estabilizarla para intentar instaurar y disminuir la migración, reactivar el aparato económico, recuperar la institucionalidad, la seguridad jurídica en el país, mejorar la imagen del país. Eso no se va a construir de un día para otro. Y si eso no lo hacemos en corto plazo, esa estructura organizada, disciplinada, que no reflexiona con respecto al voto del Partido Nacional, va a volver al poder, si no lo hacemos prudentemente. Y creo que esa es la parte que tenemos que construir, y ahí comparto con usted totalmente, que lo que tenemos que, ninguna acción, ningún conflicto, se resuelve con otro conflicto. Jorge. Se resuelve con diálogo, con respeto y con acciones que nos permitan construir el futuro de este país. El Libre va a ganar las próximas elecciones. Xiomara Castro va a ser la próxima presidenta de Honduras, la primera presidenta mujer del país. Tenemos eso claro. Y así como tenemos eso claro, tenemos también claro dos cosas más. Número uno, nuestro enemigo está sentado en casa de gobierno, usa una bandera azul con una estrella solitaria. Y a ese es al que nosotros vamos a dirigir nuestros dardos. No vamos a atacar al resto, porque número dos, como sabemos que vamos a ganar, sabemos que vamos a necesitar del Partido Liberal, del PSH y de las demás fuerzas políticas para poder hacer algunas cosas. Porque como bien lo ha dicho mi compañero Juan Carlos Elvir, por muy optimistas que seamos, no vamos a dejar al Partido Nacional con 5 diputados. Eso no va a pasar. Ellos van a tener una porción de diputados que si nosotros no hacemos un bloque va a ser suficiente para empezar a bloquearnos ciertas cosas. Entonces, estamos claros en que vamos a ganar y que vamos a necesitar un acuerdo con las fuerzas políticas ya hecho gobierno para que podamos salir adelante con este país que lo han dejado hundido, que está anarquizado y que requiere de una refundación total. Porque, si bien es cierto, el enemigo es el Partido Nacional, si bien es cierto, hay que sacar a los corruptos, a los corruptores, darles su merecido, etc., hay algo que no hemos mencionado, y es que nosotros podemos mandar a la cárcel a todos los corruptos, pero si no cambiamos el sistema que los corrompe, en nada estamos. El sistema, hoy por hoy, es el problema más grande. El problema más grande. De nada sirve atacar directamente
a las piezas que hacen que el sistema se mueve o que se mueven gracias al sistema. Tenemos que atacarlo de manera total. Por eso Libre habla de la refundación de la patria, de la construcción de una Honduras nueva y diferente. Una Honduras en donde nosotros no tengamos que huir para ver cumplidos nuestros sueños. Una Honduras en donde el que se fue más bien quiera regresar. Esa es la Honduras que los hondureños soñamos y merecemos y que vamos a construir con Xiomara Castro a la cabeza. Voy a ir a la parte final. Esto de las sedes no se van a conseguir, creo yo, los 25 votos que ocupan, que los nacionalistas, 25 honestos, como ha dicho aquí don Pedro, él lo ha dicho así. Pero no creo yo que los nacionalistas se le den vuelta a su partido, en ningún momento. No hay manera. Eso no va a pasar. Vamos a ir a elecciones. Si la oposición, como yo decía, si el Partido Liberal no se une, no hay futuro. Ayer qué bueno que se unieron los liberales para formalizar su posición contra las sedes. Se unieron alrededor de su candidato Yanni Rosenthal. Pero si se empiezan a atacar los de Narrala contra los de Yanni, contra Mel, que es comunista, que eso es lo que va a pasar, va a seguir el Partido Nacional. Y aquí estoy con 3 de los principales dirigentes de los partidos que le pelean al Partido Nacional el poder. Ahí tengo Evo enfrente. Estaba interesadísimo en el programa. Cuando empezaron a hablar cada quien de su candidato, lo vi que entró como, ya no ganaron. Es la verdad. Aquí estoy con el director de la campaña de Salvador Narrala, con el jefe de la bancada de Libre, con el designado de Yanni Rosenthal del Partido Liberal. Si se pelean, si no llegan a acuerdos, va a seguir el Partido Nacional. Don Pedro, para mí ha sido un gusto. Lo felicito que ha dado un paso al frente. No es fácil para uno como hondureño, y lo digo por experiencia propia, dejar la vida privada para ir a la vida pública. Y de verdad que le vendrán ataques, difamaciones, lo denigran a uno. La política es dura. Hay que tener piel de cocodrilo, sentar a los hijos, a la mujer y a toda la familia a decir, me van a decir de todo, porque así es la política. Y don Pedro Barquero ha dejado el empresariado, ser presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, ha dado un paso al frente y dirige la campaña de Salvador Narrala. Lo felicito, le deseo suerte, su mensaje al pueblo hondureño, pero de verdad, si estos 3 partidos no buscan unirse, Mel me decía hace unos meses, no hace mucho, una coalición electoral, pero cada quien con su candidato, ojalá que eso pegue, pero peleados, el Partido Nacional B no siga. Se me vino a la mente cuando Juan Orlando levantó así la foto de Carías, vamos a gobernar 50 años, digo. Don Pedro. Ese es el plan que ellos tienen, Raúl, pero nosotros vamos a evitar que eso suceda. Sin lugar a dudas, la unión de toda la oposición pues, nos facilita el camino de llevar a Salvador Narrala a la presidencia. Y eso posiblemente, pues, si las fuerzas políticas lo deciden, nosotros estamos abiertos a recibir a todo el mundo. De hecho, nosotros tenemos muchos amigos de Libre en nuestras filas, tenemos muchos amigos del Partido Liberal en nuestras filas y tenemos inclusive muchos nacionalistas honestos en nuestras filas. Realmente que el grupo de delincuentes que está controlando el gobierno ahorita no representan la mayoría de lo que es ese partido. Y nosotros estamos con las puertas abiertas, somos un partido nuevo que estamos creciendo rápidamente. Somos de pensamiento liberal, el nuevo liberalismo está dentro de lo que es el Partido Salvador de Honduras y somos la fuerza política más grande en este momento. Y sin lugar a dudas vamos a ganar las elecciones. Por supuesto que la unión de toda la oposición nos va a facilitar ese camino. El tema de hoy era las sedes. Necesitamos derogar las sedes, ya sea hoy en el Congreso, que es muy difícil porque no sé si vamos a encontrar 25 nacionalistas que pongan encima de su afiliación partidaria al país, porque hasta el momento lo que han demostrado es que para ellos es más importante seguir órdenes de Casa de Gobierno que tomar buenas decisiones para el pueblo hondureño. Por el otro lado también tenemos la opción de las calles, manifestaciones pacíficas, que eso es lo que me gustaría proponerle a Jorge Cálix y a Juan Carlos, que volvamos a reactivar algo tipo las marchas de las antorchas, un movimiento pacífico, cívico, no violento, para que se meta la presión y se derogue el tema de las sedes, y de paso tal vez le podemos pedir también la renuncia a Juan Orlando Hernández Alvarado, que tanto daño le ha hecho al país a través de un movimiento cívico, y así terminamos esta enorme corrupción, incapacidad y nexos con el narcotráfico antes de llegar a las elecciones de noviembre. Muchas gracias. Una pregunta aquí me dicen, buen día, pregúntele a don Pedro Barquero como coordinador de campaña del ingeniero Narrala,
¿Cuándo va a dejar el ambiente de confort de la capital Salvador para visitar todo el país? Lo estamos esperando, de lo contrario no gana. Ya estamos programando las giras, de hecho probablemente comencemos, si no es a finales de esta semana, es inicios de la otra semana. Tenemos un plan bastante agresivo de visitar los 18 departamentos y obviamente a lo largo de la campaña se van a volver a visitar muchos puntos claves de acuerdo a lo que los análisis nos vayan entregando como parte de la estrategia de la campaña. Gracias a don Pedro Barquero, coordinador de la campaña del Partido Salvador de Honduras. El candidato designado del Partido Liberal, don Juan Carlos Elvir, actual diputado de Copán. Juan Carlos. Agradecerte la oportunidad, un privilegio de haber compartido con Pedro, con Jorge, esta oportunidad de poder hacerlo. Yo le indicaba extracámara el tema de que la mejor demostración de civismo que ha habido en toda la historia y una reflexión para la clase política en este país fue lo que pasó con las marchas de las antorchas en el 2015. Ya antes, en el 2009, un bosquejo que tenía otra connotación. Pero lo que pasó en el 2015 fue un proyecto de reflexión. Que obviamente que el gobierno lo intervino, lo manipuló y después lo distorsionó. Pero una manifestación pacífica, una manifestación con la única bandera que sea la de Honduras, por buscar la manera de instaurar la institucionalidad, la seguridad jurídica y la esperanza de que en este país sí se puede seguir viviendo para progresar y no tener que emigrar o morirse por la falta de vacunas en los hospitales públicos. Gracias, Juan Carlos. Cerramos con el diputado Jorge Calix, jefe de la bancada de Libre en el Congreso Nacional. Raúl, muchas gracias por la invitación a su programa. Esta la siento como mi casa, porque siempre me recibe bien y agradezco que siempre me tome en cuenta para participar en sus espacios de debate. Un gran gusto haber compartido este escenario con Pedro Barquero, con mi compañero Juan Carlos Elvir. Al pueblo hondureño le quiero decir, como lo dije al inicio, para sacar a las sedes hay que sacar al Partido Nacional. Ese es el primer paso. No hay otra forma. Sacamos al Partido Nacional y Libre Hecho Gobierno se compromete que su primera acción o de sus primeras acciones será eliminar las sedes. Dije de sus primeras porque ayer mi candidata y la próxima presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que lo primero que iba a hacer era vender el avión presidencial que había comprado Juan Orlando Hernández en una cantidad estratosférica de dinero y que lo iba a poner ese dinero a servicio de la gente. Que ese avión presidencial solo nos causaba vergüenza. Un país tan pobre no puede tener un avión para una persona o para los amigos de esta persona. Entonces por eso rectifiqué y dije una de las primeras cosas, pero que no le quepa la menor duda que una de las primeras 5 acciones del próximo gobierno de Xiomara Castro será eliminar las sedes. Si quiere usted un cambio, si quiere usted cosas distintas, no haga lo mismo. Los mismos procedimientos generan los mismos resultados. Si usted quiere que los que saquearon el Seguro Social no sigan en el gobierno, vote por Xiomara Castro. Si usted quiere que los que saquearon la SAC no sigan en el gobierno, vote por Xiomara Castro. Si usted quiere que los que sobrevaloraron mascarillas, percoladoras, televisores, si usted quiere que los que sobrevaloraron hospitales, compraron hospitales móviles, ratoneras, sardineras, que compraron 7 a 48 millones de dólares y que solo trajeron 2 y están funcionando a medias, no sigan en el gobierno, vote por Xiomara Castro. Xiomara Castro es la alternativa que tenemos los hondureños para poder tener una persona capaz y con el suficiente amor por este pueblo para cambiar las cosas. La próxima presidenta de Honduras, sin duda alguna, y con su apoyo, será Xiomara Castro. Para sacar al Partido Nacional necesitamos una mujer con valentía y entereza, que esté dispuesta a hacer la lucha para sacarlos y además hacer lo necesario para refundar la patria. Gracias, Raúl. Nuevamente un placer haber estado con Pedro, con Juan Carlos y sobre todo con ustedes, amigos televidentes que nos vieron por la pantalla por la poderosa señal de Canal 11 a nivel nacional. Bien, gracias a mis invitados, don Jorge Calix, don Pedro Barquero y don Juan Carlos Elvir. Voy con un rápido resumen para finalizar la entrevista de hoy.
Desesperados, las personas han llegado hoy a vacunarse al Polideportivo de la Universidad Nacional. Están alegando de que hay desorden, pero voy con mi compañera Gisela Cáliz, que está en el Polideportivo. Gisela, adelante. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. En medio del caos se ha desarrollado esta quinta jornada de vacunación correspondiente a este día aquí en el Polideportivo, donde le corresponde al personal del Servicio Nacional Autónomo Nacional, guardias de seguridad y también personal de funerarias. Sin embargo, hay varias personas que hicieron citas para venir a obtener esta vacuna contra el COVID-19, pero ha habido bastante descontento por parte de la población. Vamos a consultar de inmediato. Joven, ¿usted desde cuándo, de a qué horas está esperando para poder ingresar a realizar su vacuna? Desde las 6 de la mañana, dicen que no van a tener citado. Sí. ¿Usted cuándo realizó su cita? La hice el miércoles pasado. Se ha generado bastante controversia en medio de todo esto. Hay bastante aglomeración de personas y la verdad que la fila está lejísima. Y no es justo que uno pierda de trabajar por venir a perder el tiempo cuando ellos ya tienen que estar organizados en ese aspecto. Bien, muchas gracias. Por acá también tenemos a otra persona que desde hace varias horas está esperando hacer su ingreso aquí para obtener su aplicación contra el COVID-19. Yo creo que hay una desorganización tremenda. Mire, yo hice mi cita hace 2 semanas y ahorita están diciendo que los de la cita tenemos que hacer una sola fila. Entonces, pero debería haber más control, más organización, porque la cita la hicimos hace 2 semanas, entonces tiene que prevalecer. Pero creo que sí que nos van a atender a los que hicimos cita, porque entonces perdimos nuestro tiempo, madrugamos de nada entonces. Cuénteme, señor, ¿usted de hace cuánto viene en busca de su segunda dosis? No, hoy me tocaba 29, pero me dije que hasta el 29 de julio, la segunda. Por supuesto, en las próximas emisiones de 11 Noticias le vamos a ampliar más detalles acerca de esta información. De momento, con este informe vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Buenos días, ojalá mejore la organización de las vacunas para el bien de toda la población. No quiero mencionar nombres directamente, pero ojalá que las personas que han cometido errores que se asesoren de gente que sea más organizada, que vean bien, sí, una humilde recomendación. Si vinieron 2 millones de vacunas, vacunen 1 millón de personas. Para que la vacuna, y aquí lo voy a decir, ¿por qué creen ustedes que en Estados Unidos, el principal país del mundo, le ponen a la vacuna a uno y le dice, regrese a los 21 días? Y a los 21 días le ponen la vacuna. Entonces traten de hacer eso, pero no quieran, porque vinieron 500,000, ponerle 500,000, porque se van a quedar sin la segunda vacuna. Si vienen 500,000, pongan 250,000. No hay que ser muy inteligente para eso. Y con todo respeto, no es para decir, estamos vacunando a un montón de gente, pero no es así. Si vienen, más fácil, si vienen 10 vacunas, vacunen a 5 personas. Para que después no queden, no hay la segunda vacuna, venga en 3 meses. Es una sugerencia respetuosa, sin mencionar nombres, pero es lo que deben de hacer. No hay que ser científico, ni tener varias especialidades médicas para pensar de esa manera. Bueno, los miembros de la comunidad garífuna están condenando. Ha desaparecido un reconocido microempresario. Voy a San Pedro Sula, estoy hablando del microempresario Javier Sullivan. Voy con Herling. Adelante, Herling. Buenos días a usted y también a sus invitados. A esta hora de la mañana me acompaña Humberto Castillo, quien es dirigente de la comunidad afrodescendiente en nuestro país, para que nos hable en relación a la preocupación que existe. Justamente a cumplirse 1 año de la desaparición de 4 miembros de la etnia garífuna en el municipio de Tela, ahora también se desaparece don Javier Sullivan. ¿Cuáles son sus reacciones? Buenos días. En menos de 3 semanas, eran 5 más bien las personas que en Triunfo de la Cruz fueron a su casa de habitación, los raptaron y hasta el día de hoy no tenemos información. El sábado pasado, en horas de la noche,
llegaron al negocio del señor Francisco Javier García Sullivan, un emprendedor garífuno, una persona común y corriente que se gana la vida en plena pandemia vendiéndole café a nuestra población, y fue raptado. Ayer su automóvil aparece en las cañeras de aquí, de San Pedro Sula. Realmente estamos preocupados. Hace como un año dijimos de que esto era una escalada y que era bastante peligroso para nuestra comunidad. Hicimos el llamado en aquel momento para que nuestras únicas autoridades en el gobierno, que son los 11 diputados en el Congreso Nacional, se pronunciasen, presentase en el Pleno del Congreso Nacional por lo menos algún tipo de iniciativa para blindar y proteger a nuestra gente. No lo hicieron. He aquí los resultados. Continúa la escalada y nuestra gente sigue bajo amenaza. ¿Qué piden ustedes a las autoridades en el caso de don Javier Sullivan? Que investiguen el problema de Honduras, que no se investiga. Solo nos salen con los famosos estribillos, que se está investigando, que hay una línea de investigación, que es por esto, que es por lo otro. Eso ya conocemos, ya conocemos este cuento al estilo Honduras. Queremos que investiguen. El problema que puede pasar con la gente es que no tenga ninguna certidumbre, qué es lo que realmente está pasando. Muchísimas gracias, Humberto Castillo, parte de los miembros de la dirigencia garífuna y que defienden pues a sus pueblos en nuestro país, lamentando y preocupando y también al mismo tiempo exigiendo que investiguen el paradero de don Javier Sullivan, este emprendedor que se dedicaba a la venta de café en el tramo carretero que va de La Lima al Progreso y Oro. Con ese contacto vuelvo con usted. Buenos días. Voy con Víctor Valladares ahora. Hoy se va a realizar un importante evento empresarial donde además va a participar el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para el Triángulo Norte. Estoy hablando de Ricardo Zúñiga. Sus orígenes son de Honduras. Él es familia del líder nacionalista Ricardo Zúñiga Agustino. Ojalá que Ricardo Zúñiga ayude al Triángulo Norte, no solo vengan a decir que los gringos no quieren que haya migración. Los gringos tienen que ayudarnos más. Tienen que ayudar más a radares, métodos, entrenar más gente hondureña para luchar contra la droga. Pero también allá en Estados Unidos, que agarren a los que venden y a los que consumen. Porque si no hubiera tanto droga allá en Estados Unidos, pues no hubiera negocio. Bien, pero vamos entonces con esta importante reunión. Que tengan buen día. Víctor tiene los detalles. Adelante. Así es, licenciado. Buenos días. Ya nos ubicamos en este punto de la capital de la República, donde a esta hora de la mañana ya se está dando cita a la representación de la empresa privada a nivel nacional a este importante evento donde hay pues programado la participación de 2 altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, entre ellos el enviado especial para el Triángulo Norte, hablamos de Ricardo Zúñiga. Ya él en estos momentos no ha ingresado todavía a este lugar, sin embargo ya han ingresado personalidades que también van a participar de este evento y que pues han participado de un programa económico que ha realizado la empresa privada junto a la academia. Hablamos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como reconocidos economistas del país. Este evento está previsto que inicie a eso de las 10 de la mañana y finalice a horas del mediodía. Nosotros lógicamente estaremos pendientes dándole cobertura a todo lo que se hable y de repente hayan acercamientos con esta representación del gobierno de los Estados Unidos en este importante evento empresarial. A usted como televidente le pedimos estar pendiente de todo lo que detalles que informaremos respecto a esta importante información de esta reunión empresarial que se lleva a cabo aquí en la capital de la República. Así llegamos al final de la entrevista. Siga con nosotros en nuestra programación variada de este día.